En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Y como le dije antes de la pausa, está con nosotros Javier Bedoya de Negri, analista político, abogado, pero también miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular Cristiano. ¿Cómo está, Javier? ¿Cómo está, Gustavo? Bien, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo nuevamente en Muchas tu gracias. programa. Qué gusto verte. Bueno, hace poco fue tu cumpleaños, hemos compartido, pero ahora quería entrevistarte también como líder del PPC. Eres uno de los líderes, no digo seas el líder, es uno de los líderes. Hay un comité ejecutivo, lo anunciaron hace poco, sé que estuvieron en la marcha pasada del 5 de noviembre, si no me equivoco, pero además estuvieron en un programa televisivo y se anunció un nuevo cambio en el Partido Popular Cristiano, o sea que ha tomado la batuta un nuevo grupo o militantes. Tú mismo has regresado a las riendas del PPC. Cuéntanos un poquito sobre ello. Bueno, como bien saben muchos, o sea, el PPC en los últimos 10 años ha tenido bastantes enfrentamientos internos y luego de terminados estos enfrentamientos internos entre la dirigencia del señor Raúl Castro y la facción del señor Bengolea, el señor Bengolea finalmente accede a la presidencia del partido junto con Marisol Perestello. Y ahí, desde mi punto de vista, el partido empezó a perder identidad, ¿no? Y básicamente por por una interpretación errónea de la doctrina en determinados temas, ¿no? El partido, desde mi punto de vista, viró hacia la izquierda progresista en determinados temas y eso hizo que mucho del electorado que finalmente nos seguía terminó alejándose y optando por otras opciones, como por ejemplo Renovación Popular, Fuerza Popular, digamos, otros partidos que se centran hoy en día en el espacio que naturalmente fue del Partido Popular Cristiano, un espacio de centro-derecha conservador. En consecuencia, al final todo el mundo sabe cuál fue el resultado y el partido termina perdiendo la elección, básicamente por malas decisiones políticas y porque finalmente el partido desvió, digamos, la doctrina hacia la izquierda y eso hizo que perdiera seguimiento. Sinceramente yo pedí licencia en esa época porque no estaba de acuerdo finalmente con la interpretación de la doctrina que le estaban haciendo al partido. Como social cristianos estaban haciendo una interpretación errónea en determinados temas sociales y también porque no estaba de acuerdo con la línea política que estaba llevando esa dirigencia. Yo sinceramente no pensaba reinscribirme en el partido hasta que finalmente fuimos convocados nuevamente un grupo de personas que pensamos igual, por la misma Marisol Perestello, por Lourdes Flores, donde finalmente se eligió un comité ejecutivo que es el que está manejando hoy en día el partido y que se está encargando de recolectar las firmas, que se está encargando de armar los comités. Y bueno, esa es nuestra tarea principalmente. Ya después, posteriormente a la inscripción, vendrán las elecciones territoriales, donde elegiremos a los secretarios distritales, provinciales y regionales, que a su vez después elegirán en un Congreso Nacional a la dirigencia nacional del partido, ¿no? Eso es un poco lo que ha venido pasando, eso es lo que viene pasando en este momento, estamos justamente abocados a eso. Independientemente de la tarea de reinscripción, igual tenemos participación en la vida política, con comunicados, pronunciamientos, presencia en programas políticos, en marchas como la del 5 de noviembre y como la del domingo en la que también vamos a estar. Ok, entonces vamos a un poco que la gente se entere, ¿no? Muchas personas dirán, bueno, pero el PPC, mucha máquina, solamente ganaba alcaldías, ¿no? Y bueno, ¿qué alcaldías? Porque al final te acuerdas, hoy pasas cada vez. Yo me acuerdo,
en anécdota decían, una de las obras de tu abuelo, que hoy se llama el Luis Bedoya Reyes, ¿no? La Vía Expresa, ¿no? Algunos decían cuando él hizo esa obra que él lo hizo solamente para ir de la municipalidad a su casa, ¿no? Así de cortoplacistas somos muchas veces y malagradecidos. Cosa que no es real, porque ahora todo el mundo lo utiliza. O sea, y es una necesidad. Y es una obra inconclusa porque él en realidad se quedó sin presupuesto y sin tiempo, porque la obra iba desde el centro de Lima, del Paseo de los Héroes Navales, hasta la Panamericana Sur. Ese era el proyecto original. Y lamentablemente han pasado 14 alcaldes de Lima después de Luis Bedoya Reyes, que no han podido terminar, digamos, ese tramo que va desde Barranco, donde termina hoy en día la vía expresa Luis Bedoya Reyes, hasta la Panamericana Sur. Es una pena, ¿no? Porque simplemente hay que continuar con algo que ya está hecho, ¿no? Y creo que la capital necesita, digamos, esa vía que desfogue finalmente la Panamericana Sur, porque las únicas dos salidas que tenemos hoy en día es o te vas, bueno, por San Juan de Miraflores, o te vas por Guaylas, o te vas por la Javier Prado. Pero tendrías una vía directa que te lleve, pues, prácticamente desde la Panamericana Sur hasta el centro de Lima en 15 minutos, en 20 minutos. Eso es una cosa real, segura, que hizo una hora, me acuerdo, pero voy a seguir en el panorama. Entonces, mira, ustedes son un partido con doctrina, me queda claro, ideológicamente son clarísimos qué piensan, cuál es el espectro donde ustedes han estado laborando durante años, y ahora viene un proceso de recomponer, que no es fácil, no es fácil, pero antes de la pausa yo te dije algo y quiero rescatar y resaltar, porque una pregunta que te hicieron en uno de estos programas, o les hicieron a ustedes, porque ahí también hay que reconocer que estuvo Ernesto Álvarez, creo que es, ¿no? Que es Ernesto Álvarez y Lourdes Flores. y Lourdes Flores, que Ernesto Álvarez ha sido del Tribunal Constitucional, es actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, un experto y es político, constitucionalista, que también está en las filas del PPC. Nos comentará seguramente si hay algo, otras figuritas, siempre es bueno, ¿no? Ahora en época de mundial que ya nos acercamos y la gente ya llenó su álbum, pero más allá de eso, bueno, ok, la constitución del partido está creciendo, pero le hicieron una pregunta. Y te la hice antes de ir. ¿Quién lo financia? Pues esa pregunta a mí me llamó la atención de una conductora, y cual respeto y todo, y es válido. Y te la vuelvo a hacer. ¿Quién lo financia? Porque algunos dicen, hacer un partido político toca un financiamiento. ¿Cómo se maneja el financiamiento en los partidos políticos? Y más aún en el caso de ustedes que no están inscritos. Porque los que están inscritos tienen presupuesto del Estado. Ahora, que lo gasten bien o no, eso es otra cosa. Bueno, normalmente cuando el partido tenía inscripción, el partido subsistía básicamente del diezmo que daba cada autoridad electa. Es decir, si tú eras regidor, el 10% de tu dieta la destinabas al partido. Igualito, si eras alcalde, el 10% de tu sueldo de alcalde lo destinabas al partido. Si eras congresista, de igual forma, ministro, de igual forma. Y así finalmente el partido subsistía y con eso podíamos pagar, digamos, gastos corrientes, del local del partido, básicamente, o para organizar algún tipo de evento. Para eso más no alcanzaba. Los viajes y las giras que cada uno hacía eran con el bolsillo y con el dinero de cada uno. Es decir, con plata propia de cada uno que generaba de su actividad profesional. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Este proceso de restricción se está llevando a cabo básicamente de nosotros nos estamos metiendo al bolsillo producto de nuestro trabajo, producto de nuestra actividad profesional. Acá nadie tiene ni un cargo público, nadie tiene absolutamente nada porque el partido no tiene inscripción. Entonces todos los meses apoquinamos una cierta cantidad de determinados militantes y mientras más se van afiliando, más van a tener que aportar para poder generar viajes, armar los comités, etcétera, etcétera. Lamentablemente así es la política, es un sacrificio. Ahora último, es verdad que existe el financiamiento público por parte de la OMPE, pero en la medida que tengas representación nacional, cosa que el PPC no la ha tenido o no la tiene en este momento. Entonces, nosotros tenemos que realmente remar con lo que buenamente podemos aportar cada uno de nosotros, ¿no? Y que es básicamente de nuestra actividad profesional, ¿no? En mi caso como abogado,
pero otros como empresarios, etcétera, etcétera. Y cada uno también va poniendo en función de sus posibilidades, porque tampoco se le puede pedir a uno que ponga una cantidad elevada, ¿no? O sea, porque también tienen responsabilidades, tienen familia, tienen, en fin, una serie de gastos que hacer personales que tampoco pueden estar destinando pues gran parte de sus ingresos al partido. Esto es un trabajo que se hace, es un servicio público que se hace de manera desinteresada, y por eso mismo que aportamos plata que muchas veces no tenemos o que nos cuesta conseguirla, pero finalmente lo hacemos por el amor al partido y porque finalmente pensamos que el PPC es una opción válida para el país y que se requiere al PPC nuevamente en la escena política, y por eso estamos haciendo este esfuerzo de reescribirlo nuevamente. Ujú, ujú. Interesante cómo mencionas cómo se está organizando y cómo es el financiamiento, ¿no? Porque, bueno, en el caso de algunos partidos se les ha llamado hasta organizaciones criminales, lavado de activos, de los dos aspectos, ¿no? Fuerza Popular, hasta ahora Perú Libre, en fin. La diferencia entre uno y otro es que uno sí es gobierno y el otro no lo fue, pero más allá de eso, Lo que sí sí, te puedo decir, perdón, Gustavo, que te sí. interrumpa, es que yo, desde que tengo uso de razón, ningún dirigente, ni el presidente, Ajá. ningún presidente del partido, ni un secretario general, ni un secretario nacional, recibe o ha recibido sueldos del partido. Nunca. Siempre ha sido una tarea a honores. En referencia a la pregunta que me hizo la entrevistadora respecto de Keiko Fujimori y de Alan García. Y yo Ujú, no sé también si ellos recibían o no plata o un sueldo de su partido. No lo ujú. sé, la verdad, desconozco y la verdad que no me importa. No me meto en casa ajena. Pero lo que sí te puedo decir es que en el PPC nunca nadie recibió un sueldo. Eso es interesantísimo como lo has mencionado. Hoy es válido, creo, por el tema de administración, no en el caso del APRA, porque el APRA no está inscrito y está en su proceso también. He visto ahí a mi buen amigo Ibáñez, que está en ese proceso, Renzo Ibáñez, la misma Carla García, y se saluda que el APRA vuelva y además ustedes con el APRA han tenido un buen relacionamiento. Ideológicamente discrepan en varias cosas, pero han compartido un espacio. Claro, el APRA volverá a las esferas que son, si es que siguen la doctrina de Aya de la Torre, deberían ser un partido de centro izquierda. Y la gran pregunta es, ¿a dónde se van los caviares? Dicen algunos, o los progresistas, pero no lo sé. Se van a Sí. terminar Pero escribiendo en el con el APRA. APRA, o sea, el PPC con el APRA ha tenido sus altos y bajos. Evidentemente siempre hemos estado enfrentados políticamente, hemos tenido de alguna manera deferencia, creo yo, más que el PPC hacia el APRA que el APRA hacia el PPC, sobre todo cuando Luis Bedoya Reyes le da la presidencia de la Asamblea Constituyente del 79 ahí a La Torre. Eh, el APRA tiene un problema desde mi punto de vista, que es un tema que tendrán que solucionar ellos. En verdad, no quiero dedicarle mucho tiempo, pero el APRA realmente ha perdido identidad. Desde que Alan García fue presidente por segunda vez, llevó al APRA hacia un centro derecha, cuando el APRA siempre ha sido un partido centro-izquierda, ¿no? Y todas estas banderas progresistas debieron ser las banderas que el APRA debió rescatar como partido de centro-izquierda, porque ahí finalmente están esas banderas progresistas atrincheradas en todo el centro izquierda, porque desde que cae el muro de Berlín ya no hay discusión respecto de si el modelo económico que aplicaban los comunistas funcionaba o no, y se dieron cuenta finalmente que un modelo abierto era lo ideal. Entonces ya hasta las mismas izquierdas modernas y la centroizquierda se dieron cuenta de que el problema no era el modelo económico, el modelo económico estaba bien, es más, lo necesitan para justamente financiar consultorías y vivir del Estado. Entonces ellos lo que han hecho desde el año 89 o principios de los 90 es reciclarse en estos movimientos minoritarios LGTBI, bueno, en temas ambientales, en el feminismo, etcétera, etcétera, para de alguna manera tener vigencia. Y yo creo que ese debió ser el papel y el rol del APRA, pero el APRA, como te digo, fue llevado por Alan García hacia la derecha y ya a él le es difícil reacomodarse realmente en un centro izquierda cuando ha sido tomado por los caviares. O son los caviares o son los apristas. Y ellos, además, los caviares y los apristas no se pueden ver ni en pintura. Entonces, ahí hay una bonita discusión y habrá que ver finalmente qué es lo que hace el APRA, ¿no? Porque creo que los caviares
tienen tomado ese espacio. Interesantísimo lo que acabas de decir, qué va a pasar ahí, porque justamente a diferencia, nuestra democracia es débil, por eso estamos teniendo lo que estamos pasando, es porque no tenemos partidos políticos sólidos, ¿no? No tenemos partidos políticos con tradición, con formación, con capacitaciones, con ideología clara, con meritocracia mucho más sólida. Un claro reflejo hoy que hay una cierta disciplina es la bancada de Fuerza Popular, que es la única que no se ha roto, no ha quedado gente, y son 24 soldados que dice la señora Fujimori, y hay que reconocerlo. No sé si les meterá katana, látigo, yo no lo sé, pero más allá de eso, es una bancada que por lo menos tú dices, oye, es raro, ¿no? Ya con lo que les pasó con los 73, pues creo que la experiencia le ha ganado y ya tiene experiencia la señora Fujimori y bueno, y ahora lidera estos 24 que ideológicamente, ojo, no piensan igual los 24, ¿ah? Nano Guerra es un social confuso convertido, yo lo tengo el gusto de decirle así, no me va a demandar porque lo conozco. Pati Juárez viene de un partido como Solidaridad Nacional, que viene a ser más de centro derecha, bueno, y así cada uno, si te das cuenta, Juan Carlos Lizarzaburu un poco más y él se quita su cara y pone la cara de Santiago Abascal de Vox, o sea, y esos conviven dentro de un partido, ¿no? Y eso es válido. Eso es lo que está pasando en Fuerza Popular, pero hay una cierta disciplina. En el resto es un desmadre total, se cambian de bancadas, mañana soy de A, después de B, y esa es la realidad de los partidos políticos y de la crisis que vivimos. Ahora, Javier, entrando al PPC ya me has comentado un poco que viene la Constitución, el tema de la recolección de firmas. ¿Han pensado qué pasaría en un escenario si hay un adelanto de elecciones o si pues cierran el Congreso? Porque todos tienen aspiraciones políticas, también es cierto, fueron un partido político para eso. O sea, no es para juntarse los miércoles por la noche o tomar los viernes un café o un trago entre amigos. Para eso mejor no haces un partido político. Entonces, todos ellos tienen aspiraciones políticas. ¿Han pensado qué pasaría si hay un adelanto de elecciones? ¿Forzarían entrar rápidamente o quieren ir despacio? Y si la gente decide postular a algo, pues le da la libertad. Bueno, yo no creo que sea un tema del PPC, finalmente, qué es lo que quiera. Yo lo que creo acá es que se tiene que pensar primero en el país. Primero que nada hay que ver si el PPC para ese entonces está inscrito y como tal tiene el derecho de participar. Pero más allá de eso, yo me pregunto, ¿realmente existe hoy en día un partido, si es que inclusive el PPC estuviera inscrito, existiría un partido realmente sólido como para ir solo con sus propias banderas a una elección general y captar, digamos, un electorado importante que le permita, digamos, pasar a segunda vuelta y ganar la elección? No, yo no veo ningún partido político. Y tampoco creo que el PPC, si es que llega a ese momento, lo va a estar preparado. La idea es que finalmente, al final del día, seamos ese partido. Eso es lo que apuntamos. Pero si tú me dices que las elecciones son el próximo año, probablemente el PPC recién va a estar inscrito. Y no veo que estemos lo suficientemente cohesionados y sólidos como poder, digamos, arrasar en una elección presidencial. Lo que yo creo es que, o lo que creo que toca es que finalmente las personas, los partidos y los movimientos afines se junten en una alianza de tal forma que presenten una sola candidatura a la presidencia de la República y una sola al Congreso. Y ahí sí creo que el PPC evidentemente va a participar con esos partidos afines y con esos movimientos y con esas personas, ¿no? Creo que sería lo más saludable porque además le daría una continuidad o le daría por lo menos una tranquilidad y una base finalmente al gobierno que entre por lo menos de 5 años. Yo te diría que hasta podría ser de 10, pero por lo menos de 5 años para que pueda hacer determinadas reformas que hoy día se necesitan y que finalmente no se están haciendo, o que simplemente, ya ni siquiera hablemos de reformas, que simplemente se dediquen a gestionar lo que hoy en día no se está gestionando. Y creo que eso es lo que necesita el Perú. O sea, en otras palabras, acá hay que pensar primero qué es lo más conveniente para el país, para el Perú, luego qué es lo más conveniente para el PPC y en tercer lugar qué es lo más conveniente para uno personalmente. Perfecto, muchas gracias, Javier. Ha sido muy claro, creo que has dado el camino. No he entrado al análisis político porque lo hemos hecho en parte del primer bloque, pero solamente te cierro con una pregunta, ¿no? Hoy más que nunca se necesitan políticos serios,
con sólidos principios y valores y con experiencia política. ¿Qué vislumbras para el país? Tú, en tu análisis, ¿tú crees que el gobierno va al choque frontal? ¿Ya fue? ¿Crees que el choque va a seguir y su única meta es el cierre del Congreso? Yo creo que el choque va a seguir. Ya empezó de alguna manera bien confrontacional. Uh-huh. Yo no sé si es que esto le va a regresar como boomerang al gobierno, Uh-huh. porque esto puede generar que los niños también entren en temor, por más coimeados, coaccionados que estén, entren en temor de que finalmente los vayan a cerrar y ellos terminen vacando al presidente de la República. Entonces, yo creo que es muy peligroso lo que está haciendo el gobierno, sobre todo Aníbal Torres y Castillo, que bueno, no tiene mayormente criterio político. Aníbal Torres yo lo respeto como jurista, o sea, más allá de ser un tipo de izquierda que no coincidimos en ideas políticas ni sociales, es un jurista respetable. A mí me sorprende que haya presentado esta cuestión de confianza porque no tiene ningún tipo de fundamento legal. Y él probablemente lo sabe, pero lo está haciendo simplemente con ánimo de confrontar. Entonces, yo creo que están yendo ya al choque por el choque y esto les puede salir el tiro por la culata, me refiero al Ejecutivo, porque fundamentos para cerrar el Congreso no lo hay, fundamentos para pedir la cuestión de confianza tampoco los hay, entonces tienen un TC que no está del todo lado, no es favorable tampoco al Ejecutivo. Entonces yo creo que esto les puede terminar reventando en la cara al Ejecutivo y forzar una vacancia, que es algo que estamos pidiendo hace mucho tiempo, bastantes. Pero de que se vienen enfrentamientos y esto se va a ir agudizando en la medida que pasen los meses. Probablemente la marcha que veamos el martes sea una de las últimas porque diciembre siempre es un mes complicado por el tema de las fiestas y esto vuelve a retomar en enero. Pero lo cierto es que el país no puede seguir en la senda en la que está, no solamente por el tema de la corrupción, que es sumamente grave, sino por la falta de inoperancia y la falta de gobernabilidad y la falta de gestión que estamos viendo hoy día en los ministerios y que no se está haciendo absolutamente nada. Y hoy día el país realmente está creciendo a 2.7% y bueno, según las proyecciones del BCR, que creo que son bastante... ¿Qué te puedo decir? Bastante auspiciosas para lo que realmente se viene, ¿no? Uh-huh. Que creo que el país va a crecer en una menor medida si es que seguimos en este momento. Y lo más importante, Gustavo, para terminar, es la insatisfacción popular, sobre todo por el incremento de costo de vida, por los temas de corrupción que estamos viendo, por la falta de generación de empleo, por la inseguridad ciudadana, por todo lo que estamos viendo en temas de seguridad. Entonces yo creo que eso va a terminar enardeciendo a la gente y haciendo que finalmente, espontáneamente, salgan a marchar y forzar al Congreso a que tome una decisión respecto de Castillo de una vez. Si es que ellos mismos no se ven forzados y presionados ante estos exabruptos y provocaciones por parte del Ejecutivo. Totalmente. Muchísimas gracias, Javier. El tiempo nos ha ganado. Ya te dejo libre. Fin de semana. Ya debes estar aquí. Todavía no acaba el día. Todavía no acaba el día. Hay que seguir trabajando entonces. Y bueno, la verdad, un fuerte abrazo. Y bueno, nos vemos en otro momento aquí. Espero que un día a ver si acá hacemos un programa en vivo con Lourdes y con las personas del PPC para discutir un poco y que transmitan la ideología detrás del PPC. O sea, ¿qué es social cristiano? ¿Qué es la economía social de mercado? Porque ustedes lo trajeron y actualmente está vigente en la Constitución del país. Listo, muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, Gustavo. Bien, estuvo con nosotros Javier Bedoya de Negri. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.